En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1999 que tuvo lugar un mitin del Partido Socialista en San Sebastián. Allí acudió Ernest Lluch para ayudar a su compañero de partido, Odón Elorza. El mitin comenzó, pero los proetarras boicotearon el acto, a lo que Ernest Lluch le respondió lo siguiente. Bien, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban y ahora no matan! ¡Qué alegría! No saben que han cambiado las cosas, no saben que ha llegado la libertad y la democracia en este país, que no se enteran. ¡Gritar más, que gritáis poco! ¡Gritar! Porque mientras gritáis no mataréis, y es buena señal, porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie. Y esto es un gran mensaje de alegría para este país que hemos ganado a pulso. Ernest Lluch siempre se había mostrado partidario del don de la palabra para resolver los conflictos, pero un año más tarde ETA iba a mostrar una vez más que la única herramienta que para ellos funcionaba eran los 9 milímetros. El 21 de noviembre del año 2000, Ernest Lluch aparcó su SEAT Córdoba en la segunda planta del garaje de su casa, como hacía todas las tardes. En aquellos meses se encargaba de un curso de doctorado, ya que la asignatura de Historia de las Doctrinas Económicas que impartía en la universidad no le tocaba hasta el segundo cuatrimestre. Bajó, recogió sus documentos del asiento del acompañante y su abrigo del asiento de atrás del conductor. Fue entonces cuando, detrás del todoterreno estacionado al lado de su plaza, surgió una sombra que le estaba esperando y le disparó por la espalda. Lluch ni siquiera alcanzó a ver a su asesino. Cayó abrazado a sus apuntes de la facultad que se empaparon de la sangre del profesor socialista. Para su asesinato, ETA contó con la colaboración de simpatizantes locales. Una de ellas fue Marina Bernardó, por entonces de 24 años, procedente del Mundo Ocupa. Se integró en ETA y acabó encarcelada en Francia durante casi 13 años. Sin embargo, en mayo del año pasado regresó a Barcelona, siendo homenajeada en un bar de Gracia, que hasta ese día tenía su foto en la pared. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 22 de noviembre de 2020, ayer en España se cumplió el 20º aniversario del asesinato de Ernest Lluch. Un diputado socialista, también fue ministro por parte del gobierno socialista, que tras esas palabras que han escuchado ustedes en cuenta en las crónicas un año más tarde, la banda terrorista ETA decidió aniquilar. Algunos dirán, qué pesado, Jano, estás con ETA, qué pesado todo el día recordando a las víctimas de ETA. Bueno, yo creo que la situación en la que estamos viviendo en España y el ejercicio que están intentando hacer en este caso el gobierno y los medios de comunicación afines al gobierno, de blanqueamiento de lo que supuso la banda terrorista ETA, yo creo que hay que recordar a la población española, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron y no recuerdan también qué es lo que supuso ETA para España, que Bildu es el brazo político de ETA, que es un partido que jamás ha condenado la violencia, o sea, no ha condenado el asesinato, no de Ernest Lluch, sino más de 850 personas, de las miles de personas heridas o que se quedaron mutiladas por los atentados terroristas, muchos de ellos civiles, niños también, que en muchas ocasiones tuvieron la mala suerte de pasar en el momento equivocado por donde se había colocado el coche bomba. Esto es una realidad y hay que recordarla todos los días. Porque si no, lo que ocurre es que al final la gente acaba aceptando esta mentira y este blanqueamiento que se está haciendo a EH Bildu como algo normal. También, precisamente por eso, hoy vamos a hablar de la ley de educación, de la ley CELA, que va enfocada en esto. Lo que se trata es de intentar tener una sociedad completamente ignorante, estúpida y, por lo tanto, fácilmente maleable. Esto lo vamos a tratar también hoy con doña Pilar García Lagranja, que hablaremos especialmente con ella de lo que supone los centros de educación especial. Que esto ya es directamente ser malas personas. O sea, yo hay cosas que puedo comprender. Yo comprendo que un gobierno en España, en este país, no en otros sitios, pero en España comprendo que los gobiernos intenten
Obviamente no educar, eso ya doy por supuesto que no, sino adoctrinar en un sentido o en otro. En realidad esto el Partido Socialista lo ha hecho siempre. Empezó Zapatero, desde luego, que dio un golpe encima de la mesa con el tema educativo y ya pues empezó a instaurar incluso asignaturas que tenían que estudiar los alumnos, como ética, quitando religión, y luego ética para la ciudadanía. Es decir, el Estado, voy a enseñar cómo tiene que ser usted para ser un buen ciudadano, porque si no, no lo será. De hecho, en la ley CELA también incluyen ahora en la asignatura una asignatura que va a explicar cómo tiene que ser un sistema democrático, por supuesto todo esto con perspectiva de género, terrible. Pero volviendo al asunto de Ernest Lluch, el señor Sánchez, que es el presidente que votaron los españoles, el que fue a poner la papeleta del PSOE, la puso sabiendo y queriendo que Sánchez fuese presidente del gobierno, escribió lo siguiente en Twitter. Hace apenas un año, Sánchez escribía esto. Hace 18 años, ETA asesinó a Ernest Lluch, un buen hombre, un excelente profesor, un ministro ejemplar que defendió el diálogo e hizo de España un país más justo. Hoy, la mejor manera de honrar su memoria es recuperar la universalidad de la sanidad pública que él puso en marcha. Ayer, ¿qué es lo que escribió Sánchez? Hace 20 años, el terrorismo asesinó a Ernest Lluch. El terrorismo, no ETA, el terrorismo. ¿Qué banda? Ah, no lo sé. Hoy honramos tu memoria. Gracias por tu gran labor política, tu ejemplo y valentía. Es decir, Sánchez omite la palabra ETA porque evidentemente él está pactando con el brazo político de ETA. Es un socio ya de gobierno. Y pretenden que los ciudadanos españoles se acostumbren a esto. Nosotros hemos sacado un vídeo que también voy a dejar en la descripción de este podcast en elliberal.com. Son 10 minutos. Yo de verdad aconsejo a todo el mundo, para los más jóvenes, que lo vean. Son los hechos, son los datos. Es la historia de ETA. Es lo que supuso ETA para España. Es lo que ETA, y si no llega a ser por personas valientes como Ernest Lluch, como todos esos guardias civiles, políticos, militares, incluso también profesores, gente del mundo intelectual, que plantaron cara a ETA, dudo mucho que yo pudiese estar haciendo este podcast. Y me parece que honrar la memoria de todas las víctimas del terrorismo siempre es algo que moralmente uno tiene que hacer. Pero es que en este caso, ya muchos dirán, bueno, pero es que el sistema, me da igual el sistema y todos los problemas que tiene. La realidad es que yo puedo hacer este podcast libremente y que yo no tengo que temer mañana salir de mi casa, que me puedan secuestrar y asesinar, gracias a todas esas personas que plantaron cara. Y sobre todo también gracias a las fuerzas de seguridad del Estado, que estuvieron durante décadas persiguiendo hasta liquidar a la banda terrorista ETA. Que bueno, ellos no se han disuelto, pero sí que directamente dejaron las armas. Y lo que no tiene ningún tipo de justificación es que el gobierno español pacte con esta gente. Es que no la tiene. Y sobre todo, lo que no tiene ningún tipo de justificación, y es esta forma que alguien intenta siempre decir, bueno, es que están en las instituciones, entonces, claro, como están en las instituciones, pues es un partido legítimo, se puede pactar con él. Ciertamente sí, no es ilegal. No vamos a decir, no, es ilegal que el Partido Socialista. Sí, es legal, pero es inmoral. Y es todavía muchísimo más inmoral y muchísimo más nauseabundo escuchar ciertos personajillos del mundo mediático ayudando a blanquear, y muchos de ellos que habían estado amenazados por ETA. El propio ministro Marlaska siempre dio la gran decepción. Un tipo que iba cerrando a Rico Tabernas, que estuvo amenazado por la banda terrorista ETA, ahora se pliega por poder y lo que hace es acercar a todos estos presos. Es decir, cambiarse cromos con los que, si hubiesen podido, lo hubiesen matado. Si no mataron y no asesinaron a Marlaska, fue porque ETA no pudo, no porque no quisiese. Es un nivel de degradación moral, no solo de la clase política, sino también social, que por eso os recomiendo que vean el vídeo liberal. No reconocerán esa sociedad de los años 90. Yo no la reconozco. Yo pues, me crié en esa sociedad. Poco tiene que ver con la actual. Estamos hablando de unos 25 años, 20 de diferencia. No mucho más. Pero estos son los mimbres que tenemos. Y claro, ¿cómo conseguimos llegar a estos niveles de degradación moral? Pues bueno, evidentemente la educación juega un papel fundamental. Los socialistas no son tontos y saben perfectamente que necesitan controlar por completo la educación. En la ley CELA hay varios factores, pero para mí yo voy a destacar, me parecen fundamentales, unos de ellos, que el primero, sin lugar a dudas, es acabar
o la intención de erradicar la escuela concertada por una sencilla razón, y es que lo que pretenden es que sea solamente centros públicos. ¿Y por qué? ¿Por qué centros públicos? Y habrá gente que dirá, uy, estupendo, todo el mundo tiene derecho a la educación, es fenomenal que solo haya centros públicos. Cuando solamente tienes centros públicos, a lo que estás obligado es a estudiar bajo las directrices que dictamine el Estado. Es decir, que los burócratas sean los que a tus hijos les diga qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que no tienen que estudiar, qué es lo que tienen que aprender y qué es lo que no tienen que aprender. Hay que ser muy corto o muy limitado para creer que el Estado va a intentar enseñar a tus hijos tener un pensamiento crítico, un pensamiento libre, dudar de todo, es decir, reflexionar, educarlos en lo que es adquirir conocimientos de forma independiente, en contrastar opiniones, en el respeto al distinto, en la tolerancia. Es complicado creer que esto, la señora Celaá o toda esta tropa que nos gobierna, Irene Montero y compañía, es lo que buscan para los niños españoles. Evidentemente lo que buscan, y así lo han dicho, porque es que han dicho que la democracia se va a aprender con perspectiva de género. Es que esto está aprobado. Con perspectiva de género, es decir, lo que van a hacer es adoctrinar al personal para que ya lleva pasando esto bastantes años. Cualquiera que hemos ido a la universidad lo sabemos, pero los que han ido o no han ido, me da igual, han ido al colegio y conoce gente del ámbito universitario, sabe qué es lo que se encuentra en ciertas universidades. Entonces, lo que se trata es de erradicar por completo cualquier libertad de elección que tengan los padres para que de esa forma pues, todos nos hagan igual de tontos. Esto lo aprueba una ministra que siempre ha estudiado en colegios privados y católicos, por cierto, y también a sus hijas las mandó a colegios concertados. Es decir, el resto, el que no pueda pagarse estos colegios, que se vaya a la escuela pública o a la universidad pública, claro, porque lo que hay que hacer es degradar el título universitario y el título educativo. Y cuando el día de mañana esos niños que han estudiado en esos centros salgan, van a tener un gran problema. El rico no. El rico no va a tener ningún problema, porque el que es rico, vamos a ver, ¿cuánto cuesta que mi hijo no sea un cazurro más como el 99% restante? 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euros. Y bueno, como estos. Los pone uno encima de la mesa y su hijo no va a pagar las consecuencias de haber estado estudiando en ese tipo de sistema. ¿Quién va a pagar las consecuencias? La clase media y sobre todo la gente con menos ingresos. Y es que van en contra de la gente más débil. El rico a esto le da igual. A su hijo lo puede mandar a estudiar fuera porque tiene dinero y se lo puede permitir. A los que no somos ricos, esto nos afecta enormemente, entre otras cosas, porque está claro que la realidad de esta ley lo que busca es el adoctrinamiento absoluto de todos los ciudadanos. Este es uno de los puntos. Pero es que hay más. Otro de los puntos que la ley Celaá incluye, digamos, de la educación especial, lo hablaremos, como decía antes, con Pilar García de la Granja, porque ella, pues bueno, tiene una fundación, que también dejaré luego el enlace para quien quiera colaborar, una fundación estupenda. Pilar es una mujer estupenda, y con ella hablaremos más a fondo de todo esto. Por lo tanto, reservo mi opinión porque la escucharán durante la entrevista, pero otro de los puntos importantes que hay en esta ley es que podrán pasar de curso alumnos que tienen suspensos. Bueno, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien que ha suspendido pueda pasar de curso? Es que es, insisto, la degradación absoluta del título universitario y también del título educativo en España. Incluso se pone un límite. Es decir, ahora el profesor decidirá, pues claro, no solamente vamos a valorar las notas, bueno, porque si digamos que alguien ha tenido un gran entusiasmo o por lo que sea, al profesor le hace gracia X alumno, puede considerar, pues bueno, oye, da igual que suspenda, que pase de curso. Pero es que si decidiese que repitiese curso, solamente podría repetir un máximo de 2 veces. Pero bueno, entonces si hay un patán, un cazurro o una persona que directamente, que esto es otra cosa que en España tendríamos que plantearnos, todo el mundo cree que tiene que estudiar una carrera, porque si no, no eres nada. Como si sirviese de algo tener un título universitario en España. En muchos casos, salvo algunas licenciaturas, ninguna universidad española está entre las 100 mejores del mundo. Tampoco que tenga un gran valor, excepto algunas licenciaturas, bueno, ya no son licenciaturas, pero excepto algunas carreras, quitando algunas en concreto, el resto no valen para nada. La gente dice, es que he estudiado 2 carreras y un máster. Muy bien, enhorabuena. Pero puede ser un patán igualmente. La realidad es que una persona se lo puede repetir 2 veces, como máximo. Entonces, supongamos, imaginemos, una persona repite con 14 años, repite con 15 años. Pues ya da igual que suspenda todas, porque no puede repetir. Es que haya repetido 2 veces. Ah, pobre chiquito. Entonces ese patán acaba obteniendo el título de bachillerato.
Esto es lo que se ha aprobado. O sea, es el triunfo de la mediocridad, es el triunfo de la vagancia, es el triunfo del necio y del tonto. En detrimento del válido, del talentoso o de la propia persona que se sacrifica para obtener unas mejores notas y, entre otras cosas, poder optar luego a tener una universidad mejor. Todo esto lo erradica. ¿Por qué? Porque se trata de tener una educación que no valga nada, una educación puramente estatal. Todo el mundo su título, todo el mundo es igual. Da igual que saques sobresaliente, que suspendas, no importa. El premio es el mismo. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? No el esfuerzo, el sacrificio o el talento de los alumnos. No, el dinero. La cuenta corriente de papá y de mamá. Si tienen mucho dinero, les pagarán una buena universidad o un buen colegio. Si no, pues tendrás que salir con este título. Ya es que sacamos buenas notas. Y yo, bueno, ¿y qué me garantiza a mí que en ese colegio las notas no estén infladas? Porque claro, si los requisitos son los que son, esto es lo que se aprueba en la ley CELA. Y luego, otra parte también muy importante, por supuesto, eliminar el español como lengua vehicular, que básicamente lo que viene a decir es que las comunidades autónomas decidirán cuántas horas de español se dan. En Cataluña ya podemos imaginar que pocas. En el País Vasco, lo propio. Comunidad Valenciana, ya ni les cuento. Galicia, con Feijóo, pues ahí estará. Estamos creando una sociedad de idiotas, pero a unos niveles que nunca se habían visto en España en el último siglo. Es que es algo terrible, tremendo, y es un escándalo mayúsculo. Pero claro, luego esta gente, todas estas nuevas generaciones que van a educar, que van a estudiar bajo esta nueva ley educativa, luego estos son los que van a votar. Son los que van a decidir quién gobierna España. Esa es la cuestión. Esa es la gran cuestión. Pero aquí no pasa nada. Una más, por supuesto, esta ley aprobada con toda esta patulea. Que ya nos olvidamos que incluso es otra de las cosas que también demuestran cuál es el poder mediático absoluto que hay. Que en España, para empezar, ya no existe el coronavirus. No sé si ustedes han dado cuenta, pero desde que la Comunidad de Madrid no lidera las tasas de incidencia ni el número de hospitalizaciones, ya no copa las portadas de ningún medio de comunicación. Hagan el ejercicio. Busquen las portadas, por ejemplo, del diario El País o del diario El Mundo o de otro tipo de periódicos, pónganlas y digan dentro de un mes más o menos, no había ni un solo día que no estuviese la Comunidad de Madrid en portada. Ahora ya no. El coronavirus parece que haya desaparecido en España. Como si los ciudadanos que no viven en la Comunidad de Madrid y fallecen no contasen. O las hospitalizaciones, o los hospitales solamente los saturan los que vivimos en Madrid, en el resto de las comunidades autónomas no. O los comercios que están cerrando y liquidando por una mala praxis, esos no importan. ¿Por qué? Porque la cuestión es política. Había que acabar con la Comunidad de Madrid, especialmente más que con la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que es en lo que estaban. Y ahora no pasa nada. Y como tienes una población, que es el caso, la gran tragedia de España es esa, una población estúpida, porque entre otros casos la han hecho estúpida y luego también hay otro componente que ya es social. Es decir, vivimos en la época que la gente pasa más horas en TikTok que informándose. Es que esto es así. Es que esto es así. Estas son las nuevas generaciones, sobre todo. Los que tengan sobrinos o hijos más jóvenes lo verán. Pasan más horas consumiendo cualquier tipo, que yo entiendo que el entretenimiento está muy bien, pero hombre, tendrá usted que tener ciertas herramientas para defenderse posteriormente de los ejercicios propagandísticos que le va a presentar el poder político. Pues no, claro, luego pues sale el país que sale, que todo el mundo quiere ser funcionario y que todo el mundo cree que tiene derecho a cobrar una pensión elevadísima y que todo el mundo cree que por el hecho de haber hecho una oposición, pues yo ya tengo que tener mi sueldo asegurado de forma vitalicia y no hay nadie que me lo pueda quitar. Y que si estoy en paro y no trabajo, pues bueno, si se me acaba el paro ya me darán algún tipo de ayuda social. Claro, ¿cómo no me la van a dar? Si es que es mi derecho como ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que estamos creando es gente sin ambición. ¿Cómo va a haber alguien que tenga ambición si está rodeado de mediocridad y si además ve que su ambición no tiene recompensa? Pues irán fuera. Es expulsar el talento de España. Lo que queremos es una sociedad de tontos. Que ya la tenemos, pero todavía más. Porque no consiguen, a pesar de controlarlo todo, no consiguen tener el porcentaje de voto deseado. Es el gran milagro también de España. Que hay gente que se resiste a esto. Pero esto es a lo que vamos. Esta es la gran tragedia de España. Y esta ley educativa es infame en ese aspecto, pero es que si hablamos
de la eliminación de lo que es la educación especial. Eso es directamente inhumano. Es de ser malas personas, porque esto no es un componente ideológico. O hay que ser profundamente, es que de verdad no me lo creo, tan tonto como para creer que un niño que tiene unas necesidades especiales, tú lo puedes meter en una clase con niños normales. Todos hemos sido niños y todos sabemos cómo se comportan los niños. ¿Qué tipo de educación y qué tipo, sobre todo, de cuidados va a recibir un niño en un colegio normal? ¿Y cómo va a ser tratado ese niño? Es que es terrible. Es que esto de verdad que es inhumano. Es ser malas personas. Isabel Cela la ves y es que tiene una cara de mala de película. Una bruja de mucho cuidado. Pues una banda de tarados. Dice, no, porque la igualdad, todos iguales. Pues es que no son iguales. Y es que los propios padres saben que sus hijos, y además no aspiran a que sean iguales. Los quieren como son. Y saben que requieren unas necesidades especiales. Pero lo que están haciendo no tiene perdón de Dios. ¿Que no tiene perdón? Ahora vamos a hablar con Pilar, porque es realmente terrible. Pero antes de ir con Pilar, antes de ir con la entrevista, sí que vamos a responder algunas preguntas de los patronos que no respondimos en otros programas. Hay una lista larga. Hoy voy a responder a preguntas escritas, ¿vale? Porque tengo muchas de ellas acumuladas, y luego iremos con la entrevista de Pilar. Pero para concluir, la realidad es que cada vez van paso a paso en esa agenda ideológica con la intención de que el día de mañana ya todos los niños como robots salgan con un pensamiento fijado y que, claro, cualquiera que disienta de la verdad que quiere imponer el gobierno en la población, pues se ha tachado una especie de loco o una especie de persona a la que, por supuesto, hay que acribillar y que hay que linchar. Esto es lo que estamos viendo en España, esto es a lo que vamos y, por supuesto, el pueblo cada vez tiene menos herramientas y menos armas para poder, primero, decidir libremente cuál es la educación que quiere recibir sus hijos y, segundo, para poder detectar todo este tipo de mecanismos de propaganda, de mentiras y de falacias que lo que hace es habitar en un país que luego, claro, pues pasa lo que pasa, te salen unos personajillos contestando el 70%, sin ir más lejos, la población española, el país con un porcentaje más elevado de toda Europa, que dice que el Estado tiene que ser el responsable de darle su sustento. Claro, si te están educando, aunque el Estado te va a proteger y el Estado es todo, y fuera del Estado usted no vale para nada, pues hay gente que se lo cree. ¿Cómo va a crecer un país así, con esa mentalidad? Es que es imposible. Es que es imposible. En fin, vamos con las preguntas de los patronos y posteriormente, bueno, patronos y colaboradores también de YouTube, que ya saben ustedes, tienen ahí un teléfono móvil a su disposición. Agradezco también muchísimo, hay veces que se me olvida, pero no dejo de agradecer el apoyo que ustedes me brindan para que este podcast pueda seguir viendo la luz, y también de comentar que los colaboradores de iVoox también están. Cuando digo patronos, me refiero tanto a la gente que me apoya a través de Patreon, como YouTube, como a través de iVoox. Voy a responder algunas de las preguntas y posteriormente iremos ya con la entrevista. Vamos a ello. Los patronos preguntan. Pues vamos con la primera pregunta, que me la hace Olga, que me dice: el otro día escribiste un artículo en Instagram que causó mucha polémica. ¿Eres pro-chino? Esto es cierto, para el que no lo leyó, lo escribí, bueno, tanto en mi cuenta de Instagram como también en la de Facebook. Es un artículo que voy a leer para que la gente luego comprenda, porque la gente me acusaba de ser pro-chino, a mí. Pues vamos a leerlo. El título era China se come el mundo. Y además viene bien para hablar de un tratado que es fundamental. Mientras Occidente continúa sumida en el caos sanitario y económico provocado por la pandemia del COVID-19, China sigue a lo suyo. El gigante asiático ha firmado el Tratado de Libre Comercio más importante del mundo con 14 países de Asia y el Pacífico. El acuerdo RCEP representa cerca de un tercio de la economía mundial en la región con mayor crecimiento del mundo. Los países que lo integran son responsables del 28% del comercio mundial y comparten un mercado de unos 2.200 millones de personas, es decir, el 30% de la población mundial. Y es que son pocos los que conocen verdaderamente dónde se está jugando la partida. Entre analfabetos que tachan a China de comunista y otros que creen que Europa es el centro del universo, el país liderado por Xi Jinping continúa paso a paso marcando la agenda mundial y haciéndose cada vez más fuerte. El desconocido para Occidente, Li Keqiang, no ocultó la felicidad tras la firma.
El RCEP es una victoria del multilateralismo y el libre comercio. Sí, el primer ministro chino alabando el libre comercio, algo que los que se quedaron anclados en la China de Mao no mencionarán porque no han entendido que tras las reformas de Deng Xiaoping, el sistema chino no puede ser considerado bajo ningún concepto de comunista. Nadie puede discutir que este es el siglo de Asia, una evidencia que ya algunos veníamos advirtiendo hace un tiempo, pero que otros se negaban a aceptar creyendo que el mundo está pendiente de sus estupideces locales. El caso de Europa es más sangrante todavía. Es la autodestrucción más absurda que uno recuerda desde principios del siglo XX. Mientras nosotros seguimos presos de una repugnante soberbia moral y ética, creyendo que vamos a salvar el planeta y preocupados por lo que dice una niña chiflada, lo cierto es que representamos el 7% de la población mundial y el 19,7% tiene más de 65 años. Un continente envejecido y envilecido, condenado a vivir más pobre. La ambición de nuestros abuelos por trabajar, ganar dinero, independizarse y gozar de libertad ha desaparecido. A cambio, ese espíritu ha llegado a los países del sudeste asiático y China para quedarse unas cuantas décadas. Este fue el artículo que escribí en Instagram, del cual pues recibí, tampoco muchas, pero una serie de críticas. Primero, por decir que tenemos una soberbia moral, que es cierto, en Occidente nos creemos, y yo respeto mucho que la gente quiera reciclar, pero el verdadero problema de la contaminación no está en Europa. De hecho, Europa es los países desarrollados, España uno de ellos, que menos contamina del mundo. El problema está al este, en todos estos países. Y esto yo lo critico mucho, porque esta soberbia moral con la que nosotros juzgamos a países que hasta hace muy, muy poquito, cuando digo muy poquito son 20, 25 años, eso no es nada en el tiempo, es absolutamente nada. Estaban en una situación en la cual los ciudadanos solamente tenían un bowl de arroz para comer y vivían realmente mal. Han visto cómo su renta per cápita se ha disparado. Y siempre hablo del caso de Shenzhen, que parece que es un caso maravilloso, como pasó en tan solo 30 años de tener una renta per cápita de $1 a más de $25.000. Es que no existe en la historia de la humanidad un crecimiento tan rápido y tan sostenido como el de China, por ejemplo. Es fascinante y a cualquiera que le guste la historia, le gusta la economía, se tiene que estudiar, para no luego hacer el ridículo, qué es lo que ha hecho China, qué medidas ha implementado, y ahí cuando uno las estudia dicen, bueno, evidentemente lo que vio el bueno de Deng Xiaoping es que esto del comunismo no funcionaba. Respecto a por qué China no es comunista, es precisamente, entre otras cosas, porque aceptar el libre mercado supone de facto que está renunciando, por supuesto, a una parte fundamental del comunismo que precisamente va encaminado a acabar con el libre mercado. Porque ¿qué es el libre mercado? El libre mercado es que compitan de forma libre, valga la redundancia, diferentes empresas por hacerse con una cuota de mercado. Esto es lo que ha afirmado China y China está encantada. ¿Por qué? Porque China sabe que ahora mismo es muy poderosa. De hecho, China, ¿por qué ha conseguido ese crecimiento tan exponencial? Gracias a abandonar las políticas comunistas y a convertirse en la fábrica del mundo y a pelear con otros países en esa competencia por ofrecer la fabricación de productos a precios bajos. Cada vez menos baratos. Cada vez hay, de hecho, Vietnam, por ejemplo, o los países del sudeste asiático también se están beneficiando de esto porque China ya no es tan barata como lo era hace, por ejemplo, 10, 15 años. La realidad es que esto, obviamente, yo este artículo no lo escribo siendo pro-chino. Hay gente que decía, bueno, entonces ¿te gusta el sistema chino? No, no me gusta el sistema chino. A mí lo que me gusta es un sistema de libertades, que obviamente en Europa hemos disfrutado cada vez menos, pero lo que no me gusta es la estupidez. Y mientras en el este, que siempre lo digo, están aplicando estas políticas liberales encaminadas al libre mercado, a la libre competencia, a la innovación, a la creación de empresas, sobre todo a atraer inversión privada, nosotros no. Nosotros estamos en esto, en que vamos a salvar el planeta, que me parece una soberbia absoluta. Yo jamás llegaré a tener ese nivel de soberbia de creer que por reciclar la botella de plástico o por no utilizar el diésel, que me parece, de verdad, repito, estupendo que haya gente que lo haga, voy a salvar el mundo. Lo cual, pues bueno, me parece, como digo, ser bastante soberbio a nivel ético y moral, creyendo que no, yo voy a salvar el planeta. No, usted no va a salvar nada. Usted es una mota de polvo en el planeta Tierra. Y me parece muy bien, y de verdad, y yo soy una persona, me encanta la naturaleza, me encantan los animales, disfruto muchísimo y me molesta enormemente ver
pues, lo que es la suciedad, por ejemplo, que hay en las playas, o ver que hay gente que, en fin, pues, no colabora para vivir en un entorno mucho más limpio, pero de ahí a primero creer que esto supone un problema para el mundo, es decir, que Europa, nosotros somos los responsables del cambio climático, o incluso que el ser humano está detrás de ello, discutible. Discutible. Eso, primer punto. Repito, discutible y opinable, porque aquí entran muchísimos estudios y muchísimos factores. Ahora bien, que China está ganando la batalla a nivel internacional, es que no es una opinión, esto es distinto, es un hecho. ¿Cómo? Aplicando estas políticas. ¿Por qué no puedes considerar China como comunista? Entre otras cosas por esto. Entre otras cosas por las reformas que aplicó Deng Xiaoping, que permitió que la iniciativa privada floreciese en China. Otra cosa es que China sea un régimen totalitario, por supuesto que lo es una dictadura atroz. Si eso yo no lo niego. Y había gente que decía, no, hombre, pero es que China no es una democracia liberal. Pues claro que no, pero ¿cuándo he dicho yo eso en el artículo? ¿En qué momento? A ver, es que les voy a leer un par de comentarios. Uno de ellos me decía, China es capitalista y liberal económico, pero su sistema político no es liberal. Y claro, yo le respondía, ¿y dónde he dicho yo que su sistema político sea liberal? ¿Dónde he dicho yo que quiero que lideren el mundo? Estoy diciendo todo lo contrario. Lo que estoy haciendo una crítica a esta Europa estúpida que se ha creído que lo que nuestros abuelos hicieron, que fue trabajar muy duro y seguir esta línea de estas políticas y sobre todo ese ahorro que es fundamental, ha desaparecido. Y que nos creemos que el estado de bienestar es algo que estábamos asegurado. Y no, y Europa desgraciadamente está condenada a vivir más pobre. Y seremos pues el parque de atracciones de los asiáticos que vendrán aquí a ver, bueno, el Coliseo, la Torre Eiffel. Sí, muy bonito, todo estupendo, pero el dinero está allí. Y cada vez, es que este acuerdo, el RCEP, que no se le ha dado mucha importancia, incluso pensaba hacer el programa dedicado especial a esto. Pero también considero que quizá a la gente pues, no le hubiese interesado mucho. En el Liberal, además, sí que escribimos un artículo al respecto. Pero este acuerdo es el acuerdo de libre comercio más importante de la historia económica. Nunca antes. Es que estamos hablando de 1/3 de la riqueza a nivel mundial. Estamos hablando del 30% de la población del mundo que ha firmado este acuerdo. Liderado por China. Llevaban 8 años negociándolo. Y esto también sirve un poco para toda esta gente que decía, no, Donald Trump es el que va a salvarnos. Donald Trump lo que ha hecho, que firmó muy bien, diciendo, bueno, yo voy a defender mis intereses, que es Estados Unidos. Y firmó con China el acuerdo comercial en enero. Pero para Estados Unidos, a Europa no nos va a salvar ni Donald Trump ni el Susun Corda. Se salvarán los propios europeos si así lo determinan. Si seguimos en esta dinámica de eslóganes, de no, el cambio climático, somos ecologistas, somos resilientes, vamos a mirarlo todo con perspectiva de género, estas estupideces propias del primer mundo, pues claro, viene esta gente del este que viene de pasar hambre a ganar dinero y ahorrar y te machacan y te liquidan. Y esa es la crítica del artículo. Y aparte que me parece fascinante este acuerdo, por supuesto. Y los chinos pues están contentos, hombre, ¿cómo no van a estarlo? Saben que su poder cada vez es mayor y que ya empiezan ellos a, de cara al futuro, crear este tipo de pactos. Cuando la Unión Europea se ha presentado, que de hecho lo fue, cuando en sus inicios empezó a reunir países, un gran éxito y un gran logro del libre mercado para poder tener acceso a mercancías y a productos que si no, no podías tener. Esto, claro, para China supone un antes y un después. Y es que ahora nosotros somos el país más importante que lidera el acuerdo de libre mercado más importante de la historia económica. Y no es que sea pro-chino, si es que yo no soy pro-chino, pero a mí, ¿qué quieren que les diga? Esto me parece fascinante como China, sobre todo, es que la historia hay que conocerla, yo siempre lo digo, muchas veces la gente se centra en teorías y rollos, no, la historia es fascinante, pero es fascinante porque te muestra unos ejemplos maravillosos y dice, vamos a ver, ¿qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado a lo largo de la historia? ¿En qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué conceptos debemos considerar? China, la historia de China es brutal. Los últimos 30 años de la historia china es impresionante. Es impresionante. Repito, no existe, y lo digo muchas veces, pero es que yo creo que la gente tendría que valorar esto. No existe, nunca, jamás en la historia ha existido un crecimiento tan rápido y que ha sido tan sostenido en el tiempo como el que ha tenido China. Gracias a las políticas, repito, de libre mercado. Otra cosa es que luego sean unos seres perversos, que lo son,
que a su población la tienen completamente sumida en el más absoluto totalitarismo y que también existen regiones, no en la zona de Guangzhou o Shenzhen o Shanghái, bueno, Shanghái, perdone, es que esto de Shanghái a mí no me gusta decirlo Shanghái, que de verdad, pues sí, han conseguido mejorar. Es cierto que al oeste de China todavía hay regiones en las que la situación es complicada para la población, pero que aún así es muchísimo mejor y es igual que Camboya, pero nosotros con esta soberbia que les estoy comentando, nos permitimos el lujo de juzgarles y de decirles, no, es que miren, ustedes están explotando a los camboyanos. El camboyano dice, no, oiga, a mí que me están explotando. Si hasta hace 25 años no sabía si iba a poder comer o no, y dependía de que el Estado me diese un bol de arroz o no, y dependía de si había trabajado bien en el campo o no, o tenía que robar a mis propios compañeros de trabajo la comida. Esto es lo que ocurría. Conviene saber muy bien de dónde vienen. Conviene estudiar la historia de esos países, porque es fascinante. Y la realidad es esta. Oiga, este es el siglo de Asia. Y los que me siguen desde hace 3 años, que es cuando empecé, no se llevarán a sorpresa escuchar estas palabras de mí, porque yo lo he dicho desde el primer momento. Siempre lo he dicho. Me decían, ¿por qué dices eso? Ahora muchas más personas lo empiezan a comprender, porque claro, esta pandemia todavía ha acelerado más ese proceso. Pero pro-chino, en absoluto. Jamás querría yo tener el sistema chino. Pero eso no quita que, oiga, tengo que reflejar la realidad y contarle a los ciudadanos que este acuerdo, que a algunos le dan importancia, es un acuerdo que me parece fascinante, porque es el más importante que se ha firmado en la historia de la humanidad. ¿Y ante esto qué tiene que hacer Europa? Pues bueno, Europa lo que tiene que hacer es reinventarse, desde luego. Lo que pasa es que, como digo, pues tenemos este problema de que hay gente que está, no, la economía circular, o los grandes capitales, o vamos contra los mercados, en fin, toda esta basura que repite constantemente un porcentaje de la población. Pues sí, mientras tú estás con estas tonterías, en Asia están en otra cosa. Pero esto es lo que, bueno, no es un meme, pero es una frase que circula por ahí, que son tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres débiles. Pues sí, básicamente es lo que está viviendo Europa, Occidente en general. Estas generaciones en las que yo me incluyo, que hemos nacido en un sistema maravilloso, con libertades y derechos que ya nos habían dado y que creíamos que eran, vamos, para toda la vida, que estamos perdiendo muchas de ellas, y ahora pues nos encontramos con una situación completamente adversa. Pero esto es así. Vamos a otra pregunta. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Luis me pregunta, he empezado a leer el libro que recomendaste de Ragnar Narsi, online, entre paréntesis, pirata. El libro, desde luego, que no consigo comprender nada. ¿Podrías explicármelo? No tengo muchos conceptos económicos. Bueno, es un libro que yo ya advertí que no es sencillo de leer, pero bueno, es la forma en la que uno puede aprender. Y es, pues bueno, todos estos conceptos de los que habla Ragnar Narsi, pues uno tiene que un poco especializarse. En resumen, ¿qué es lo que propone Narsi? ¿Qué es lo que refleja Ragnar Narsi? Bueno, Narsi, en resumen, lo que dice es que un país es pobre cuando no tienes capacidad de ahorro. Si no tienes capacidad de ahorro, por lo tanto, pues es un nivel de renta bajo. Si tú posees un nivel de renta bajo, es decir, poco dinero, no atraes inversión debido al reducido poder adquisitivo de la población. De una empresa, bueno, ¿yo para qué voy a invertir en este país si luego nadie me va a poder comprar los productos o servicios que yo quiero? Por lo tanto, si tú no atraes inversión, no genera riqueza. Y si no genera riqueza, te mantienes pobre. Este es el término que Ragnar Narsi acuñó como el círculo vicioso de la pobreza, que es lo que él trata en ese libro. ¿Cuál es la solución ante esta situación? La industrialización. Es decir, que esos países que viven en la pobreza dejen de solamente exportar, pues, lo que podríamos decir materia prima, o ofrecer pues, productos, o por ejemplo, agricultura, que sí, que dan cierto dinero, pero en estos países es lo único que pueden exportar y que en realidad nunca les va a permitir salir de ese círculo vicioso de la pobreza. ¿Por qué? Y volvemos un poco a Asia. ¿Por qué Asia ha conseguido prosperar? Porque ese círculo vicioso de la pobreza
lo han conseguido romper atrayendo inversión gracias a empresas, en su mayoría occidentales, que vieron en esos países una oportunidad para fabricar ahí los productos y luego traerlos a los países en los que sí que había una capacidad de ahorro, es decir, un poder adquisitivo que podía comprarlos. Ahora también vemos cómo muchas de esas empresas que en su momento se fueron a Asia, no pensando en vender en esos países asiáticos, especialmente el sudeste asiático y China, vemos como ahora también tienen tiendas en esos países. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo, la capacidad de ahorro del ciudadano de esos países ha aumentado considerablemente. Entonces, bueno, este es el resumen de lo que sería el círculo vicioso de la pobreza, cómo romperlo, como lo explica Ragnar Narsi, que desde luego es fascinante. Y por eso, y volvemos un poco a lo mismo, cuando escuchamos a esta gente tan maravillosa que dice, no, es que es increíble, intolerable que estemos explotando a los ciudadanos del sudeste asiático. Muchos de ellos luego todos van y compran los productos que provienen de ahí. En primer lugar, la hipocresía. Ya sabemos que es lo que reina en nuestros tiempos, pero es que además les estamos ayudando. Tanto es así, y yo pongo el ejemplo de Camboya, que es fascinante, ha triplicado su renta per cápita en los últimos 15 años. ¿Cómo? Gracias a esto. Gracias a que otras empresas han acudido. Por eso es tan importante la inversión, que muchas veces la tenemos como dejado de lado. Es fundamental que el dinero, que esto viene y es un problema que tenemos una mentalidad muy aldeana, muy local, muy provincial, muy regional, que creemos que el mundo es nuestro entorno. Es nuestra ciudad, o es nuestro pueblo, o es nuestra comunidad autónoma, o es nuestro país. Y no, el mundo es enorme y, por supuesto, el dinero va donde sabe que puede sacar rentabilidad. ¿Cómo va a venir a un país, como es el caso de España, en el cual solamente se le ponen trabas y se penaliza y se castiga la riqueza? Pues, muy evidentemente, buscan otras alternativas. Y el mundo siempre va a haber países que le va a ofrecer esas alternativas. Es lo mismo cuando la gente critica los paraísos fiscales. Pues siempre que existan infiernos fiscales, existirán paraísos fiscales. Esto lo dijo Reinero de Mónaco. Y tenía razón cuando decía, es que usted es un paraíso fiscal. Y decía, sí, claro. Y si no lo soy yo, el día de mañana será otro. Pero nosotros nos creemos que no, que aquí una normativa europea o Sánchez, es que esta soberbia de creer yo voy a cambiar el mundo. Tú no vas a cambiar nada. ¿Por qué? Porque el mundo está compuesto de multitud de componentes que tú no vas a poder controlar. Gracias a Dios, imagínense que todo esto depende de una persona, o de 2, o de 5, o de 20 burócratas. No es así, es mucho más complejo. Conviene viajar, es una cosa importante, pero viajar con la perspectiva a países europeos, que más o menos es lo mismo, sino a conocer el mundo y estudiar sobre todo, como digo, los sistemas que hay, cuál es la idiosincrasia, la religión, la cultura, la historia de cada país para comprenderlo. Porque si no, claro, luego te salen, pues en fin, estos aldeanos que no conocen nada más que su casa y que a partir de ahí te hacen unos juicios de valor absolutos y esto es lo que funciona. Pues no, depende. Entonces, eso es lo que explica Ragnar Narsi. No se desanime, lea el libro y todos esos conceptos económicos. Por suerte, hoy en día con Internet, pues las herramientas que tiene a su disposición son muchas para poder comprender qué es lo que él expone y además le servirá luego para futuros libros. O sea que no se desanime y siga leyendo. La última pregunta, porque me he excedido bastante con las respuestas, y en el próximo programa haremos más. Ya saben que pueden dejar sus preguntas a lo largo de la semana, aunque no conteste, que mucha gente me dice, no me contestas a los WhatsApp, es que no puedo, o a los mensajes. Yo los leo todos y selecciono, porque muchas de ellas algunas veces ya las he contestado en otro programa. Por ejemplo, una de ellas me decía, el socialismo. ¿Cómo definirías tú el socialismo? Dediqué un podcast exclusivo al origen del socialismo, que estaba pensando en resumirlo, quizás lo resubo durante esta semana o si no la siguiente, porque ahí dedico un programa entero a ello, una pregunta que ya está respondida muchísimo mejor de lo que podría hacer aquí, que el tiempo apremia. La pregunta me la hace Carlos y me dice, hola Jano, ¿consideras que una democracia siempre es resultado de éxito? Muchas gracias, un saludo. Pues no, evidentemente no. La democracia poco sirve, que si la población, y es una idea que yo defiendo, antes o después, si tienes una población inculta, y eso significa una población fácilmente maleable, antes o después acabará desembocando en un régimen totalitario.
No un régimen totalitario propio de principios del siglo XX, porque no es necesario llegar a esos extremos, pero una especie pues, de eso de Argentina. Yo creo que es el ejemplo más claro de todos. Al cual, pues si la gente vota, bueno, pues muy bien, la gente vota, pero los problemas son los mismos. Y, por ejemplo, Argentina está en esto, en ese círculo vicioso de la pobreza. Es un país pobre porque no tiene capacidad de ahorro. Y que, desgraciadamente, pues ha tenido una deriva propia del peronismo, que es la que lo ha provocado, en el cual da igual quién gane las elecciones. Entonces, bueno, la realidad es que la democracia no es sinónimo de éxito, al contrario, no necesariamente. Yo siempre pongo el ejemplo de que me parece el más claro de todos, que es el nazismo. O sea, Adolf Hitler ganó las elecciones en Alemania. Había un porcentaje de la población alemana que votó para que Hitler ganase las elecciones. Es igual que aquí. O sea, es que el gobierno español no es que se hayan autonombrado presidente Pedro Sánchez y el PSOE. No, no, los españoles lo decidieron así con su voto. Que bien, que no eligen de forma directa a su representante, da igual, no cambiaría mucho la historia. Es decir, es un reflejo claro de la sociedad. No habrá ninguno, bueno, un despistado, pero la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Podemos no estarán sorprendidos de ver que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno, que Irene Montero y Alberto Garzón son ministros de España. Pues hombre, obviamente no. Entonces, la democracia, me da igual cuál sea el sistema, realmente no es un sinónimo de éxito siempre y cuando tú tengas una población que no sea capaz de tener de forma clara y de detectar de forma clara cuáles son los problemas que hay y sobre todo tener una serie de conceptos en los cuales pues, uno pueda defenderse ante este tipo de cosas. ¿Solución ante esto? Pues bueno, las democracias o cualquier sistema, cuanto menos poder tenga el Estado, mejor. Incluso hay una teoría que hoy lo podríamos dedicar para un programa con Alberto Venegas Lynch, que es un fenómeno. A ver si consigo con Antonio ir pronto a verlo y también lo podríamos hablar, que es, supongamos que la democracia es sorteo. Por sorteo, se elige el presidente del gobierno y se eligen los ministros. ¿Cómo actuaría el pueblo? Diría, ¿cómo? ¿Por sorteo? Sí, sí, por sorteo. Coge usted el censo de la población y pone unos numeritos, este va a ser el presidente, esto va a ser los ministros. ¿Cómo consigues evitar la ruina absoluta propia de gente que no está preparada para gobernar? Pues bueno, teniendo un Estado que tenga el poder, una reducción máxima. Un Estado reducido es una de las razones por las que yo soy liberal. Obviamente, lo que uno hace es que duerma tranquilo, porque da un poco igual quien gane. No va a cambiar mucho tu vida. El problema es cuando tienes un poder que sí, que puede interferir en tu día a día. Entonces, esto, a ver si lo hablo con Alberto Venegas Lynch y con don Antonio, que ya lo hicimos, todavía estábamos, creo, encerrados en casa. Creo recordar que estábamos todavía con el confinamiento, no me acuerdo muy bien, pero me parece que sí, cuando hicimos esa tertulia con ellos. Y que, bueno, ahora a ver si la podemos repetir próximamente. Intentaré, pasa que el tiempo es muy limitado, pero lo intentaré hacer y si no pronto iré a hablar con Antonio y hablaremos de todas estas cosas porque son muy interesantes. Así que nada, vamos a dejar ya las preguntas por hoy y vamos ya con la entrevista a Pilar García La Granja, en la que estuvimos hablando pues, de lo que ha sido esta ley CELA y sobre todo la educación especial, que una persona como ella nos lo va a explicar mejor que nadie. Vamos con ello. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos el lujo de contar con Pilar García La Granja. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Muy bien, aquí estamos, en la lucha. En la lucha, exacto, porque... Nunca mejor dicho. Sí, porque la ley de Isabel Celaá, que bueno, me parece algo que... Hay una cosa que yo no entiendo, y es la educación especial. Mucha gente no sabe también por qué se está protestando. Si tú nos puedes explicar un poco, que estás muy metida y sabes muy bien qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que han hecho con la educación especial o qué es lo que pretenden hacer con esta ley. Bueno, primero quizá hablar un poco de esta nueva ley de educación, ¿no? de la ley CELA, que es la primera ley que se ha negociado con nocturnidad y alevosía, sin hablar en todos los aspectos, luego ya entramos si quieres en la educación especial, ni con profesores, ni con especialistas, ni con familias, ni con centros. Es una ley sectaria, es una ley que pretende eliminar como lengua vehicular el castellano para los niños neurotípicos, no necesariamente de educación especial, para todos los niños en este país. Es decir,
es dejar como norma legal por primera vez en nuestro país que el castellano, que el español no es la lengua vehicular de España y que todos compartimos. Y además tiene otra parte en cuanto a los contenidos pedagógicos, ¿no? El mero hecho de que los niños puedan pasar de curso, bueno, los niños y los jóvenes puedan pasar de curso con aquellas asignaturas suspendidas que considere cada uno de los profesores o el equipo directivo de los colegios, ¿no? Que esto al final a lo que aboca es a generaciones de ignorantes, en un momento en el que estamos viendo que cada vez es más necesaria no solo la capacidad para aprender y para resolver problemas y para enfrentarte a la sociedad, sino también los conocimientos que se adquieren, ¿no? Veía el otro día un artículo en el diario El País que es muy revelador, ¿no? El diario El País se preguntaba si en estos momentos en los que solo se escribe con lapicero y papel la lista de la compra, hay que exigir a los alumnos de los colegios que escriban sin faltas de ortografía. Y esto se lo pregunta en un artículo el diario El País, que está lleno de periodistas, ¿no? Entonces estamos ya en este nivel de frivolidad, en este nivel de haber perdido el sentido común, ¿no? Y además, y respecto a que antes de comentar el tema de la educación especial, una cosa que me parece muy interesante lo que has dicho, que es que en realidad lo que están haciendo es degradar el título. Y esto luego, o sea, va a ser perjudicial porque el que tiene dinero, el que tenga dinero dirá, vale, pues yo luego me voy a una universidad privada que puedo permitirme el lujo de pagar este título, que luego sí que va a tener consideración a la hora de buscar trabajo. Y mientras las personas que no pueden llegar a esos pagos de muchas veces de másters o universidades que son muy caras, van a tener que estudiar bajo esta ley y claro, luego, digamos, de cara a buscar trabajo van a estar en segundo lugar. Es que es algo que tampoco se plantea. Muchas veces lo dejamos un poco de lado eso, nos centramos que es que me parece terrible que alguien pueda aprobar habiendo suspendido. Es que ya es algo que vamos, debería ser imposible, ¿no? Pero es en lo que estamos. Entonces es la degradación absoluta de los títulos en España. Bueno, y de valores tan importantes como la responsabilidad individual, como el esfuerzo, es decir, la educación, al igual que la sanidad en las democracias liberales que conocíamos hasta ahora, ¿verdad? Tienen que tener el mismo punto de igualdad para todo el mundo y a partir de ahí, afortunadamente, todos somos diferentes, ¿no? Y habrá gente que llegará a más porque se esforzará más, porque trabajará más, porque tiene más capacidad y habrá otra gente que porque no quiere, porque no puede, pues llegará a otro sitio, ¿no? Pero yo voy más allá, fíjate, aquí hay una ingeniería social que está por encima de ricos y pobres y toda esta filosofía poscomunista que estamos escuchando ahora en algunos de los líderes políticos, ¿no? Aquí van a regímenes autoritarios, en donde en realidad quienes son las élites no es que sean los ricos, que se vuelven ricos, son los que mandan en el partido. Es decir, si alguien cree que aquí va a sobrevivir el empresario tal o el empresario cual, porque resulta que es riquísimo y va a poder llevar a sus hijos a colegios privados, se equivoca, porque el modelo no es ese. El modelo ni siquiera es aspiracional hacia eso, ¿no? Que sería devastador. El modelo es nosotros que sabemos lo que te interesa y lo que necesitas, nos vamos a encargar de ti. Y entonces nosotros te vamos a explicar que tú eres pueblo, que tú vas a depender de nosotros y que nosotros, con un chándal como hacía Chávez, vivía en mansiones y se tiraba 2 meses en hoteles de 5 estrellas y de lujo por todo el mundo, mientras su pueblo se moría de hambre. Ese es el modelo. Sí, pero claro, luego estas élites, por ejemplo, Isabel Celaá, sin ir más lejos, ella, por supuesto, ni ella ni sus hijos han estudiado ni estudiarían bajo el plan que ella quiere imponer. Es que esto lo vemos mucho, como los dirigentes políticos para el pueblo, sí, los hacemos tontos, los hacemos fácilmente maleables, pero eso sí, a mis hijos no. A mis hijos yo ya les pagaré para que no estudien bajo ese modelo. El caso de Isabel Celaá es un caso paradigmático, ¿no? Porque es una mujer que ha estudiado en colegios católicos
sus hijas en colegios católicos y concertados y que ha defendido esta ley contra viento y marea cuando sabe que va en contra de todo aquello que ella voluntariamente, gracias a vivir en España, en un sistema democrático, tuvo opción a escoger, ¿no? Y es lo que pretende eliminar a partir de ahora a los padres. Yo te quiero recordar que hay muchos colegios concertados en barrios muy desfavorecidos, en donde los niños que van a esos colegios concertados son exactamente igual que los niños que van a los colegios públicos de esos barrios y al revés. Si ponemos el caso de Madrid, los niños que vayan a un colegio público en el barrio Salamanca, ¿verdad? Pues van a ser más o menos de la misma, que van a tener la misma situación, digamos, familiar que los niños que vayan a un colegio concertado o privado del barrio Salamanca. Es decir, que es todo falsificar la realidad para obtener un titular que consiga enfrentar a la sociedad con una clarísima idea de mantenerse ellos en el poder y hacer ingeniería social y empezar a hacer ingeniería social, que es lo que llevan haciendo desde el día que llegaron al gobierno, ¿no? Sí, y esto que lo vemos esta ley, vale, sabemos que va por esta dirección, pero hay una cosa que yo no consigo entender y es lo que han hecho con la educación especial. Eso sí que no lo entiendo. O sea, ya me parece, salvo que digamos que estos son malas personas directamente, porque si no, no tiene explicación. Para el que no esté muy puesto, si puedes explicar un poco qué es lo que va a suponer si es que se aprueba esta ley para la educación especial tan necesaria y la que tantos niños la necesitan, qué es lo que pretenden hacer con esta ley, con ese tipo de educación. La disposición cuarta de esta ley lo que dice es que a lo largo de 10 años los colegios de educación especial se van a vaciar de niños y estos niños se van a integrar en los colegios ordinarios, ¿no? De educación ordinaria, salvo aquellos que ellos denominan encamados, es decir, niños que tienen afectaciones motoras muy graves, por ejemplo, parálisis cerebrales muy graves, que estos niños estarán en centros medicalizados en donde reciban también una atención educativa. Eso es lo que pretenden. No te dicen que los van a cerrar mañana, pero lo que te dicen es que a lo largo de 10 años este es el proyecto que se tiene, donde no había una puerta se abre, donde había una ventana se cierra. Y esto es una barbaridad en sí misma, ¿no? Porque la discapacidad intelectual, primero, es muy diversa, afecta de muchísimas maneras a estos niños y a estos adolescentes y a los adultos, no todo el mundo es igual, y efectivamente aquellos niños que pueden acudir a clases ordinarias en colegios ordinarios, públicos, privados, concertados, lo que sea, ya lo hacen. No hay nada que un padre no haga porque su hijo tenga una vida lo más neurotípica posible, ¿vale? Y luego hay otros niños que efectivamente por sus enfermedades, por sus dificultades, por sus características, no se pueden integrar en colegios ordinarios y necesitan, primero, no solo la colaboración multidisciplinar de profesores, de terapeutas y de médicos, sino también un entorno que les permita desarrollarse. Te pongo un ejemplo. Una niña de 14 años con una discapacidad intelectual de leve a moderada, es decir, que tiene un desarrollo intelectual de aproximadamente 10 años. ¿Dónde la meten? ¿En una clase con niños y niñas en un instituto de 14 años? ¿La meten en una clase con niños y niñas de 9 años? O sea, ¿quién se preocupa por el desarrollo psicoafectivo de esta chica, de esta joven y por sus necesidades a la hora de aprender? Nadie. Entonces, lo que te están diciendo es no, pero usted no se preocupe porque vamos a poner algunos apoyos y además, fíjese qué bien, porque los niños neurotípicos van a aprender a convivir con los niños neurodiversos. Y yo lo que digo es, bueno, yo y miles de familias en toda España, lo que decimos es, pero ustedes son unos sinvergüenzas. O sea, los niños que son neurodivergentes, que tienen enfermedades de discapacidad intelectual, no son un elemento más educativo de los niños neurotípicos. O sea, mi hijo Pepe no es un libro de texto para que mi hija María sea mejor persona. Mi hijo Pepe tiene unas necesidades educativas y socioafectivas y usted, Estado, tiene la
obligación de que este niño aprenda en las mejores condiciones, con los mejores profesionales, en el colegio en donde esté y en un entorno seguro. Si estos niños con discapacidad intelectual, por estar con niños, digamos, neurotípicos, se curasen, aprendieran latín, tienen hermanos, hermanas, primos, amigos, hijos de amigos, y no pasa. Y tienen unas necesidades muy específicas y cada niño la suya. Y exactamente igual que si tienes un cáncer de páncreas, no te quitan una mama, ¿verdad? Cuando tienes un niño con una discapacidad intelectual o una hija, tiene unas necesidades específicas educativas que hay que dárselas. Esté el niño en un colegio público, en un pueblo de Jerez, en donde el Estado tiene la obligación de crear el entorno y de pagar los profesionales que necesita este niño para su desarrollo, porque es el bien superior del menor, o en un colegio concertado o en un colegio privado. Faltaría más. Y además, no sé si lo he explicado bien. Sí, sí, totalmente. Además, otro componente que a mí me parece muy importante, que yo las cosas que no lo consigo comprender, es esos niños. Sabemos que los niños cuando somos pequeños somos muy crueles. Juntar a esos niños con esas necesidades con niños normales, es que, o sea, de verdad, no lo entiendo. O sea, yo cuando lo leo intento darle vueltas, pero no consigo comprender porque sabes que ese niño puede sufrir bullying. Además, lo que tú decías, o sea, no es que vamos a ver, ni que los padres fuesen tontos. Cualquier padre quiere lo mejor para su hijo. Y si eso fuese así, y dice, no, es que va a aprender con los demás, pues hombre, pues ya lo harían, ¿no? O sea, que no es que a los padres les apetezca, hay muchas ocasiones, hay pues, padres que llevan a centros privados a sus hijos, centros de educación especial, que les cuesta mucho dinero y que se sacrifican mucho para que su hijo pueda estar en ese entorno que tú comentabas. Pero no solo eso, Jano, los colegios de educación especial son colegios extraordinarios de alto rendimiento, en donde trabajan equipos multidisciplinares súper profesionalizados que sacan lo mejor de cada uno de estos niños adelante para que una sociedad realmente progresista e inclusiva después les permita integrarse con total normalidad. Claro. Es que son súper colegios, es que ya está bien del estigma, es que ya está bien de decir, no, estos niños son diferentes, entonces les juntamos a todos y ya son todos iguales. Usted me está tomando el pelo, hombre. Usted lo que no quiere es pagar los 4 profesionales que necesita cada uno de estos niños al día, no media hora a la semana, no 1 hora de logopeda a la semana, no, al día, para sacar a estos niños adelante. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y además favorecer a estos profesionales que tienen que estar en constante preparación y en constante aprendizaje, coordinarles con los neurólogos, coordinarles con los científicos, en fin, lo que hace una sociedad que realmente quiere sacar adelante a su pueblo, a su gente y sobre todo a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. O sea, es que es como una broma de mal gusto. De verdad, es una broma de mal gusto. Y abrir canales y abrir puentes. Y en el neurodesarrollo pasan muchas cosas. Y un niño puede estar ahora en ordinaria y necesitar después educación especial y volver otra vez a la ordinaria o a la inversa. Y a eso es a lo que se tiene que dedicar quienes hacen las leyes, a ayudar en vez de poner problemas, a ayudar a la gente. Y es lo contrario. Sí, esto además es que yo de verdad, pues lo que comentábamos al principio, pues sí, se entiende, que era un pueblo de tontos, pero esto yo no lo entiendo. O sea, me parece que solo la única explicación es decir, son malas personas. Es que si no, no tiene otra explicación. Es decir, porque claro, es que tanta incompetencia no me lo creo. Eso o un desconocimiento o que hay un negocio que se nos oculta detrás de la discapacidad. Porque no es posible sacar una ley contra el 90% de las familias, contra el 90% de los profesores de educación especial, contra los neurólogos, contra los neuropsicólogos, contra los terapeutas ocupacionales, contra los logopedas, contra la comunidad educativa que te está diciendo, oiga, escúcheme, sí, es que es una barbaridad. Que estoy en contra, o sea, que es que no quiero. Y esas organizaciones que dicen representarnos a las familias, como el CERMI, o sea, yo no sé con quién hablan, pero las organizaciones que conforman el CERMI están en contra y se están dando cuenta de que esto es una burrada, es una barbaridad. Y luego dicen, no, lo hizo Naciones Unidas. Y entonces te voy a contar una anécdota, porque como sabes, yo he vivido muchos años en Nueva York. Sí. Y la sede mundial de Naciones Unidas, ¿verdad?, está en Nueva York. Y tú sabes de Nueva York, de la sede de la ONU, y a 3 calles hay un colegio de educación especial
público de la ciudad de Nueva York, que tiene un distrito que se llama el Distrito 75, que tiene colegios especializados públicos por patologías para estos niños. Entonces, a mí, que me lo expliquen. O sea, Nueva York, la ciudad más progresista de Estados Unidos, probablemente junto con Los Ángeles y Chicago, con el alcalde más progresista de Estados Unidos, que es el alcalde de Blasio, desde hace 40 años, con este tipo de modalidad educativa, en donde conviven, como es normal y como te dice el sentido común, la modalidad educativa ordinaria, especial, público, privada, concertada, resulta que hay un distrito entero con colegios de educación especial que son públicos, en donde se dan todo esto que yo te estoy explicando. Y aquí llega alguien que dice que viene de Naciones Unidas y que nosotros segregamos. Entonces, yo quiero conocer a estos señores. De verdad. Sí, o sea, pero... es que esto ya es sentido común. Porque es que yo tengo amigos que trabajan en Naciones Unidas, que llevan a sus hijos a colegios de educación especial. Entonces, yo no me lo explico. No, es que no tiene explicación. Es que es algo muy perverso, o sea, la explicación que le podemos dar. Es decir, bueno, pues gente que o bien hay algo detrás que se nos escapa, o bien ya es maldad pura, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Y manifestaciones o movilizaciones no habéis pensado hacer, Pilar? Bueno, claro, y luego todo esto pasa durante el coronavirus. Bueno, exacto, es que eso también es... Entonces te tienes que quedar en casa. Hay muchos de nuestros niños que tienen enfermedades muy serias, que están inmunodeprimidos, que hay que tener mucho cuidadito con ellos. Y entonces, claro, de repente te montan este pollo, o sea, te cambian el sistema educativo de un país, le dan la vuelta como un calcetín y no puedes protestar. Bueno, a ver, en realidad técnicamente, o sea, el derecho a manifestación sí que sigue estando presente. Yo creo que también estoy un poco harto ya de esto. Yo estoy un poco harto de decir, no, es que no es el momento porque estamos en pandemia. Y digo, pero bueno, bien, y cuando se vaya, ¿qué país me va a quedar? Porque al final llega un punto que digo, oiga, es que claro, con la excusa de que estamos en pandemia no puede protestar. Vale, pues no podemos protestar por nada. Cuando acabe la pandemia, ya me dirá usted, ¿en cuándo va a protestar? Si es que no va a poder protestar por nada, porque el país ya está completamente... Bueno, yo creo que estamos haciendo mucho, ¿no? O sea, los sí, en internet y todo eso estamos... Nos estamos intentando mover todo lo que podemos, estamos intentando alertar. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, incluidos los padres que no tienen niños con necesidades especiales educativas. Claro, es que esto ya es sentido común. O sea, yo no quiero que en clase de mi hija de 15 años haya un niño o una niña que no está aprendiendo para que mi hija de 15 años sea mejor persona. Yo eso no lo quiero. Es que eso... Y me parece tan egoísta, tan insolidario, tan poco altruista, tan mezquino, tan deleznable, ¿no? Que es que a mí me daría vergüenza. Y yo hago un llamamiento a todos los padres. O sea, cada niño lo que necesita. En el lugar en donde lo necesite y donde sus padres consideren que esos niños están mejor. Porque te voy a decir otra cosa, Jano, los hijos son de sus padres. Exacto, exacto, que es lo que Celaya dijo de los hijos. Exacto. Entonces, como nuestros hijos son nuestros y son desde que nacen hasta que se mueren y les tenemos todos los días, cada día con nosotros, en fin, los padres sabemos lo que necesitan nuestros hijos. Los padres no somos tontos. Sí, lo mejor que un padre no lo va a saber nadie. Tenemos derecho, claro, o sea, es que es todo como absurdo, ¿no? Entonces estamos en la discusión de lo absurdo. Pero esta gente está haciendo una normativa que es realmente terrible, pero terrible. Y tienen a miles de padres muy enfadados, muy preocupados, muy disgustados. Y esto no se va a quedar aquí, porque mira, contra la fuerza de unos padres y contra la fuerza de miles de padres, cuando además tienes un problema tan serio, no hay eslogan que valga y no hay chiringuito que valga y a los padres no se nos puede comprar. O sea, estas voluntades no se pueden comprar. Tú puedes comprar que en una universidad de Salamanca, por poner un ejemplo, haya 3 tipos que se llaman catedráticos y que te hagan 3 informes por los que tú les pagues, ¿verdad? Pero esto se va a saber, porque contra los padres que tenemos estos problemas tan serios, igual puedes engañarnos una vez, pero no nos vas a engañar siempre. Y es todos, o sea, es el 90% de los padres. Y a mí me parece que aquí están cometiendo un enorme error.
Pues sí, pero es verdad que aprovechan esto y yo estoy bastante cansado de esto. Es decir, no, es que no, claro, con la pandemia no puedes protestar. Además, hay pocas cosas por las que saldría a la calle, sinceramente. Y yo, por ejemplo, pues por esto sí que saldría a la calle. Yo no tengo hijos, ni estoy en esta situación, pero vamos, que me parece de verdad deleznable. Igual cuando hicieron o que pretendieron hacer la reforma del Consejo General del Poder Judicial, por eso también no hubiese salido. Pero claro, aquí la excusa es que la pandemia, y dices, bueno, bien, sí, hasta cierto punto, porque claro, al final, en fin. Pues antes de acabar, Bueno, Pilar... afortunadamente en Madrid tenemos algo más de libertad, todavía. Exacto, todavía. Pero sabemos hasta cuándo. Pero para terminar, Pilar, hablando de todo esto, tú tienes una fundación que se llama la Fundación Querer, que hace poco pues, bueno, hicimos una campaña mandando un beso para recaudar fondos. Bueno, que ha sido un exitazo. 5.700 besos que hemos conseguido. Eso sí estuvo bien. Yo monté una fundación muy chiquitita y tenemos un cole de educación especial para niños que fundamentalmente sufren trastornos neurológicos que tienen que ver con la afasia, que es la pérdida de memoria, con el trastorno del lenguaje, no decodifican bien los sonidos y por lo tanto sus cerebritos funcionan de otra manera y problemas de psicomotricidad menuda, ¿no? que no gruesa. Y tenemos un cole en Madrid y llevamos a cabo 10 proyectos de investigación científica, tanto de médicos con bata blanca como de neuroeducación y de neurodesarrollo, ¿no? Y ahí estamos luchando por intentar buscar, mientras unos investigan con peces cebra y miran a ver si podemos encontrar alguna manera de curar o de mejorar con fármacos a estos niños, pues darles la mejor educación posible con gente que nos está ayudando a desarrollar métodos que son una chulada, ¿no? Y que esto desde la fundación después se pueda extender al resto de los niños. Pero mira, esto es muy importante, porque claro, otra de las cosas que pasa en España es que si tú haces colegios de educación toda integrada, entonces integras 2 niños aquí, un niño allí, 5 allá, no puedes investigar. No puedes investigar ni en neuroeducación, es decir, ni cómo hacer que los contenidos pedagógicos, curriculares, lengua, matemáticas, historia, lectura, oratoria, entren mejor en estos cerebritos que funcionan de otra manera, ni puedes hacer investigación científica, porque claro, están dispersos. Entonces no puedes tener a niños para poder realmente ayudar y poder dar un paso más allá, ¿no? Y esta es otra de las terribles maldades de esta ley, ¿no? Sí, que pretende hacer desaparecer a nuestros niños, como que no tengamos que estar orgullosos de nuestros niños. No, ya son todos iguales, ya van todos al mismo colegio. Oiga, yo estoy muy orgullosa de mis hijos. Y por supuesto estoy muy orgullosa de mi hijo con necesidades especiales y quiero lo mejor para él. Pero ¿quién es usted para venirme a mí a decir que nada, que me olvide, que no pasa nada, que ya es como todos los demás? Sí. Pero bueno, pues son ustedes unos ignorantes, no tienen ni idea de lo que es esto, no tienen ni idea. Nunca han estado ni han convivido con una familia en esta situación. Es que es escandaloso, de verdad, es escandaloso. Y además yo creo que es anticonstitucional. O sea, que iremos hasta donde tengamos que ir. Sí, ojalá, porque es lo que dices, es que es inhumano, o sea, es algo que es, en fin, terrible. Bueno, pues esa Fundación Querer, ustedes se pueden hacer socios, si no quieren hacer eso, pueden hacer un donativo. Que los necesitamos muchísimo, por favor, desde 1 euro al mes. Exacto, es que además eso, pues tienes bastantes, puedes escoger cuánto dinero quieres dejar al mes. Y aunque para muchas personas pues un pequeño gesto importa mucho para la fundación y sobre todo para esos niños que al fin y al cabo son lo importante y los que hay que cuidar. Así que luego en el vídeo debajo dejaré en la descripción el enlace directo para la fundación para que ustedes se puedan hacer socios y colaborar. Pues Pilar, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Jano, gracias a ti por hacer de bastión de tu vida la libertad. Lo realmente revolucionario hoy en día es gritar libertad. Es una cosa alucinante. En el siglo XXI tenemos que gritar libertad porque es lo realmente revolucionario, ¿no? Y es, en fin, bueno, pues nada, pues lucharemos todos juntos por la libertad de todos, de aquellos que quieren ir a colegios incluso ordinarios, de los que, a colegios públicos, a colegios concertados, por la libertad. Hay que seguir, Pilar, no hay que desanimarse y seguir dando la batalla que va a ser largo. Muchas gracias, de verdad. Cuídate. Gracias, porque además estas leyes luego se vuelven en contra. Pues sí, exacto. Ese es el punto. Un beso enorme y muchísimas gracias a ti.
Un beso, Pilar. Hasta luego. Chao, chao. Pues esta fue la entrevista a Pilar. Repito, voy a dejar el enlace ahora en el vídeo de YouTube. Tendrán ustedes el enlace a esa fundación que yo les recomiendo que colaboren. Pueden hacerlo a partir de €1. No es mucho dinero mensualmente. O si tienen ustedes la posibilidad de aportar más dinero, que lo hagan porque es una fundación que desde luego está ayudando a todos esos niños. Más Pilar conoce de primera mano cuáles son esas necesidades. Y ya sé que vivimos momentos difíciles, ya sé que estamos en una situación muy delicada, pero bueno, yo creo que €1 al mes, aunque algunos digan, bueno, esto es poco, para esta fundación representa mucho y sobre todo es ayudar a los niños que son los que más lo necesitan. Dejamos aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.